Creo que cada uno de nosotros somos un milagro de Dios. En algún momento nos damos cuenta. Y empezamos diríamos, a disfrutar, a vivir con conciencia, con entendimiento lo que estamos. Si no, pareciera que tenemos una religión, un sistema, y es otra cosa. Por supuesto que esa relación y las cosas que sentimos y lo que pensamos, vamos cambiando, y a veces las cosas nuevas que el Señor trae en su revelación, en su manera de vivir en nosotros, nos pueden asombrar un poquito, nos dejan un poco como con duda. ¿Será que estoy bien o no? Sí, porque vamos avanzando por la gracia de Dios, pero es Él el que lo hace, así que acá nadie fabrica nada. Como la mayoría de los que están esta mañana acá, los jueves no están. No voy a hacer una repetición del jueves. Pero ocurre que tenía un tema dando vuelta en la cabeza y sabía cuándo me iba a tocar, así que dije, viene bien que volvamos a leer, para los que estuvieron el jueves y para los que no, algunas porciones, si no las mismas que se han leído el jueves pasado. Entonces abrimos en el libro de Nehemías, y el capítulo 7, para ubicarnos en a dónde apuntamos, del verso 1 al verso 4. Una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hanani, que era un hombre fiel y temeroso de Dios, como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén junto con Hananías, comandante de la ciudadela. A los dos les dije: las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol y se volverán a cerrar, y volverán a cerrarse, y se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. La ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes porque no todas las casas se habían reconstruido. Estamos refiriéndonos a una situación que el pueblo de Israel estaba viviendo como resultado, no porque le tocó en turno vivir una desgracia, estaban viviendo la consecuencia de dejar a Dios. Así, en pocas palabras. Dejamos a Dios y todo sigue igual. ¿Por cuánto tiempo? Ya van a empezar a surgir cosas que a uno le llaman la atención y dicen: no, esto no va, así no veníamos. ¿Qué pasó? Señor, ¿qué está pasando? El Señor te puede contestar y decir: yo te lo preguntaría a vos. No es todo lo mismo, aunque parezca. No es. Hemos recibido una vida nueva, la vida de Dios. Claro, es algo que en su momento resultó extraño y todavía, ¿cuántas veces algunas de esas cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros
nos llaman la atención y dice, bueno, vamos bien, pero estamos viviendo una nueva vida. Los que no participan como parte del pueblo de Dios, la iglesia, no dejan de molestar o de generar dificultades para los hijos de Dios. Ellos no participan porque así lo decidieron, pero pareciera que no les resulta suficiente, sino que si pueden, le dificultan, le hace un poco difícil la vida a los que sí quieren caminar en el camino de Dios. Estas cosas estaban haciendo y esta necesidad de que la ciudad tuviera una protección, una muralla al estilo de la época de piedras, era una seguridad y se comenzaron a poner puertas. No era todo pared. Había lugares donde había abertura. Ese lugar había que cerrarlo. Bueno, se pusieron puertas. Y en ese lugar tenía que haber un portero. Y el portero no estaba con un palo. El portero estaba armado porque al pretender ser víctimas de una invasión eran los primeros que podían caer. Los primeros para morir, pero eran los primeros que podían dar el alerta y podían avisar para que todos se prepararan. Hemos leído en el último versículo que la ciudad estaba, los muros se estaban levantando, muchas casas no se habían vuelto a levantar, así que había escombros por todos lados, allá una casa, la otra allá, para saber a qué distancia una de otra. Así que a los gritos tenían que estar con señales. Dice en un lugar Nehemías que junto con él tenía a uno que tenía una trompeta o tenía algún instrumento que podía tocar fuerte para tocar la alarma, porque como estaban tan lejos unos de otros y la superficie que estaban abarcando era tan grande, era toda la ciudad y era grande, así que era necesario tener algún sistema para comunicarse. Capítulo 4. Ahora leemos. Versículo 13. Así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá. Tanto los que construían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: la tarea es grande y extensa y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de alarma, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Así que desde el amanecer
hasta que aparecían las estrellas todo el día, hasta llegar la noche. Mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia, lanza en mano. Incomodidad, ¿no? Trabajar armados. Pero ahora, ¿quiénes eran los enemigos? Bueno, eran vecinos que en algún tiempo, cuando la ciudad estaba bien, normal, vivían entre ellos. Y eso no es nada, hay un montón de cosas. Lo que Dios les había prohibido, que no se emparentaran, que no se mezclaran con esos pueblos que eran paganos. Sí, pero alguno descubría una hermosura que no era conveniente que quedara sola, así que... Y llegó el día que también, si usted sigue leyendo el libro, que hubo una limpieza descomunal. Y mucho dolor y mucho llanto, porque siempre el pecado deja como saldo llanto y no de alegría, lamentablemente. La mitad construía y la mitad cuidaba, montaba guardia. ¿Y cuándo dormían? Y de a ratos seguramente. La ciudad todavía no estaba cerrada. Si trasladamos esto al ámbito espiritual, vamos a decir que es necesario, como dijo Jesús, orar sin cesar e interesarnos unos por otros. No vivir para nosotros mismos. Dios no ha hecho y no sigue haciendo y no nos da lo que nos da solo para que disfrutemos. No vivimos solos, no somos entes aislados. Somos personas que vivimos o en familia o con vecinos o quienes sean. Y ellos no entienden las cosas de Dios. Y no tenemos que gastarnos en explicar las cosas del reino de Dios. Tenemos que hablarle de su necesidad, de su condición, para que puedan ser parte del reino de Dios y pasen a ser de la familia de Dios y habrá menos que explicar y menos cosas que hacer. Vamos a abrir ahora el libro del profeta Ezequiel. Capítulo 33, verso 7, Ezequiel 33, verso 7. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado. Pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta, y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Fue tu responsabilidad. Hijo de hombre, dile a los israelitas, ustedes dicen, nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo en vida. ¿Cómo podemos vivir? Diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir?
la función del portero en ese tiempo en la ciudad de Jerusalén, pero nuestra responsabilidad como centinela, como dice en la versión 60, atalaya, o sea, el que cuida, el que no puede dormir, mientras otros duermen, por su seguridad, alguien tiene que estar despierto. Ser intercesores es velar por otros. Hacemos bien, estamos presentes y le damos culto al Señor. Pero este privilegio y esta participación en el reino de Dios conlleva una responsabilidad. Y esto es lo difícil, reconocer nuestra responsabilidad. Como parte o miembros del cuerpo de Cristo, no podemos o no estamos eximidos de nuestra responsabilidad. Si la sentimos y si no, para Dios lo tenemos. Y tenemos que velar por los que están dentro del reino de Dios o dentro de la iglesia y por los que en este momento no están, pero estuvieron. ¿Qué pasó? ¿Van a quedar así? ¿Qué va a pasar? El Señor viene a buscarlos. ¿O porque no a más de uno el Señor lo tiene que retirar para que no se siga corrompiendo? Por amor lo tiene que llevar. Y no sé, que le agarró de repente y se fue. No sé, era para tanto, nunca había dicho que estaba enfermo. Quizá no estaba enfermo. Hay misterios dentro del reino de Dios. Si sabes que un hermano ha caído o se desvió, primera cosa, ¿qué tenemos que hacer? Como porteros, como atalayas, como centinelas, avisar. Avise a los pastores principalmente. Avise, como ordenó Nehemías. Uno que sabe, que ve lo que está pasando, y otros no saben, porque no podemos saber todo. Bueno, da el grito, avisa. Se cayó, se le pasó tal cosa. Andamos con el celular en el bolsillo, en la mano todo el día. Revise un poquito, vea cuántas pavadas hay en el celular. Vacíelo un poco. Dele un poco más de lugar y descanso. Es una herramienta, gracias a Dios, tecnología, pero es nuestra responsabilidad saber usarla. Y en un momento dado, avise. Lo que no hay que hacer. Llamo a fulana. ¿Sabes lo que pasó? ¿Sabes que me enteré? No lo comentes, no es para comentar, es para auxiliar. Y evitaremos un montón de mensajitos. Póngale el nombre. Cuando recibimos o sabemos, nos notificamos de algo feo, triste que le ha pasado a algún hermano. ¿Nos duele? A ese también, ¿por qué no se cuida? ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Es nuestro hermano? ¿Es parte de nosotros? ¿O qué es? ¿O es un vecino? ¿Qué es?
Hay una guerra en este reino, hay como una guerra interna. Y lo que juega un papel muy importante son los sentimientos, que todos como personas los tenemos. De hecho, que tenemos sentimientos. Separemos. Estamos en un reino que es de Dios. Y a su vez tenemos la familia que hemos tenido siempre. No dejaron de ser porque nosotros hemos entrado al reino de Dios, siguen siendo familia. Todo va igual. Pero hay un orden de importancia. Primero, lo de Dios. Si Dios no está primero en nosotros, y bueno, cada uno se arregla como le parece. No. Bueno, está bien, tiene que ver con el tema de los jueves. Edificar los muros, la seguridad, la protección. Sí, pero sabe que hay hermanos de la iglesia que están en riesgo. Por eso, no por si acaso. Están hoy ya en riesgo. ¿Por qué? Y bueno, no sé, salieron a dar un paseo, se salieron fuera del muro de la iglesia y bueno, más o menos nos hacemos una idea cómo puede seguir la historia. Van a seguir siendo nuestros hermanos, estén como estén. Porque la vida que todos hemos recibido de Dios no es fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro mérito. No, es la gracia de Dios que nos sigue y nos acompaña a cada uno. Pero tenemos que aceptar y movernos de acuerdo a la responsabilidad que tenemos. Mateo 15, tenemos ahí un relato de la vida del Señor Jesús, cuando una mujer que no era del pueblo de Dios, que no era israelita, era una extranjera, se acerca a Jesús y le pide: tengo mi hija que necesita. Y bueno, ya saben, y si no lo leen después, Jesús le hizo una explicación, pero no porque no le interesara. A ver, cuán en serio la mujer se estaba tomando. Esto es lo que está queriendo el Señor. No sacársela de encima. No evitarse un problema. ¿Qué viene ahora? Esto no tiene nada que ver con lo que yo vine a hacer. No. Está incitándola. Y la mujer entonces insiste, dice, sí, pero... Y empieza como a discutir con el Señor. Hasta que el Señor dice: mujer, grande es tu fe. Que te sea que hecho como crees. Tu hija está sana. Anda tranquila. Tu fe te ha salvado. Perseverancia. Si sabemos lo que tenemos que hacer, no aflojar hasta que hayamos logrado lo que entendemos que se necesita. Hay una situación, Señor, ¿qué pasa con esto? No que lo emplazamos a Dios, no. Dios lo que quiere ver que nos interesa, que el amor nos mueve, porque el amor es de Dios, no es que porque yo soy más bueno que fulano amo más. No, el amor es de Dios, nadie ama si no tiene algo de Dios. Por eso que en general no se ve tanto. Lamentablemente, pero es así. Y luego en San Juan 3, del versículo 16 al 21, ustedes lo tienen ahí indicado. Y algo que me llamó la atención, que se menciona con el versículo el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Este versículo es fuerte. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No que, y si sigue así, Dios lo va a condenar. No, ya está condenado. O sea, el que cree en Cristo y acepta la salvación de Él, sale del estado de condenación en que está viviendo. Es serio. Y sí, todo lo de Dios es serio, importante. Por eso el Padre acordó con el Hijo y lo envió. Y lo acompañó hasta la cruz. Y después lo dejó porque ahí era compromiso del Señor Jesús, hacerse cargo de nuestra maldad. Bueno, siempre los evangelistas con este asunto de los pecados. Porque total, ¿cómo vivirá que no le molestan? El que está limpio, cuando se ensucia, se da cuenta y hace algo. El que siempre vive sucio, una mancha más al tigre, no ni se nota. Una mentira más, bueno, no es para tomarse la tremenda. ¿Verdad o mentira? Somos parte del cuerpo de Cristo. A Dios, dice la Escritura, nadie lo vio jamás. Pero Jesús vino y fue la encarnación del Padre, lo que se podía ver en ese momento de Dios, en un mundo de tanta oscuridad y tanta religiosidad aparte. Y hoy, bueno, en algunos lugares de Dios absolutamente nada. Pero si la iglesia de Jesucristo está, es el cuerpo de Cristo que se ve, que se oye y que se ve qué hace, cómo se mueve, cuáles son sus actitudes frente a diferentes formas de necesidad. Si no, a veces nos parecemos más a los fariseos. Siempre estaban enseñando algo o siempre estaban recriminando cosas de los demás, imponiéndoles a los demás. Pero ¿dónde estaban parados ellos? ¿Quién eran? ¿Cuál era su relación con Dios? Nada. Tenían una religión y punto, y la defendían a muerte, porque era lo único que tenían. Y fueron, en fin, los que armaron todo el circo para la muerte de Jesús. Sí había venido a morir, pero hay de los que participaron, los ejecutores, se tenía que cumplir sí, pero Dios no es el creador de la maldad. Dios aprovecha de la maldad del corazón humano para llevar adelante sus propósitos, incluso de los servicios del diablo, que es excelente para la maldad y todo lo que tenga que ver en contra de Dios. El portero era el primero que podía ser afectado en aquella época. Volvemos a Nehemías. Hoy sentimos nuestra responsabilidad y actuamos, oramos, buscamos de ayudar a ver cuál es la necesidad. Bueno, pero no tiene nada que ver con la iglesia, son personas que no conocen a Dios. No le prediques antes de hacer la buena obra, haz la buena obra y después quizá te van a escuchar. Porque es lo que conocen, es su vida.
No estamos dentro de una cámara, no estamos aislados del mundo. Por eso cuando el Señor nos ha salvado, no nos llevó enseguida, porque quiere bendecir a otros. Para Dios, la palabra otros fue lo que lo llevó a hacer todo lo que hizo, hasta haber abandonado y separarse, eso que nos cuesta entender, separarse de su Hijo. Nunca, desde la eternidad, nunca. Pero ahí sí. Porque se hizo cargo del pecado y Dios no tiene ninguna relación con el pecado y alguien iba a pagar. Y el Señor estuvo de acuerdo. Y los que siguen trayendo dificultades y no quieren venir a la luz, dice la Escritura, esa porción de Juan 3, que el que no viene a la luz es porque sus obras son malas. No, pero mi primo es bueno, mi abuela es buenísima. No hay una mujer más buena que ella. Es de tu familia, es de mi familia, es mala. Todos somos malos. Mi nene es re bueno, mi nene es hijo tuyo, es malo. Porque vos sos malo y yo soy malo. ¿Quién hay bueno? Porque con ese concepto lo vas a dejar fuera del reino de Dios. Y no es una rareza que familias que han sido restauradas por la gracia de Dios, sus hijos hoy, ahora, estén en el mundo, fuera de Dios. Acá no están, no vienen. Algunos hace rato que no vienen. ¿Por qué? Porque no les interesa. Hay otras cosas que resultan más importantes. El que no viene a la luz, dijo Jesús, es porque sus obras son malas. Si los demás lo saben o no lo saben, y no estamos para meternos adentro de la vida de nadie. Es lo que se ve nada más. Es suficiente. Y si tú no le avisas que se convierta, le dice a Ezequiel, el Señor, él va a pagar por su pecado y va a morir. Pero yo te voy a demandar a vos que no le avisaste, porque vos sabías y quisiste vivir tranquilo. Dejémoslo, que cada uno se arregle. No, somos del reino de la luz. Y tiene que haber ese sentir, esa compasión. Por lo que no dice, no por las cosas que le pasa, que cuenta, no. Cada uno cuenta y dice lo que quiere que los demás sepan. Lo otro se lo guarda, que es lo peor, por eso no lo dice. Este es el mundo en que vivimos, pero hace mucho que funciona así. Y va a seguir así, va a ser peor, porque la maldad va en aumento. No decrece, va en aumento. Pero la luz, donde la luz se mueve, donde ejerce su influencia, no queda todo igual. Empiezan a pasar cosas. Mira las cosas que están pasando. O sea, estamos en el mundo, dentro de este sistema diabólico, pero no somos parte y tampoco es una obligación que así como ingenuamente nos prestemos a lo que el mundo impone. No seamos esclavos de lo que impone la sociedad. La sociedad va a donde cree mejor. Está bien. Pero si Dios nos ha dado luz, tenemos responsabilidad por esa luz que tenemos. Y Dios no está en contra nuestra.
Dios nos está respaldando, nos ha reconocido como hijos. Id y haced, id. Y Él va con nosotros, pero lo experimentamos cuando vamos. No sé, y vamos a ver qué hago. No. Cuando empezamos así es porque queremos vivir tranquilos. Es una forma de decir. Pero, en el fondo, es que estamos viviendo nuestro mundo. Estamos viviendo para nosotros. Nos hemos alejado de la luz, por eso que no nos llama tanto la atención. Pero cuando uno está acostumbrado a ver bien y tener buena luz, bueno, se nubló, encendemos la luz enseguida y vamos bien. Que el Señor nos ayude. No somos los únicos. Gracias a Dios que hay mucho pueblo de Dios en este lugar y en muchos lugares. Pero eso no nos exime de la responsabilidad que cada uno tenemos.